Hola amigos, muy buenas tardes, amigos del SECAM. Buenas tardes, mi nombre es Genaro Rocha, soy su profesor de metafísica y les doy la más cordial bienvenida a su clase número 12 de metafísica correspondiente al primer cuatrimestre de la escuela SECAM, ¿sí? El primer cuatrimestre de este año 2020. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo, soy su maestro de metafísica y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta clase. Espero que les guste. Y como ya se había hecho tradición, y pues a diferencia de como lo hacíamos en el auditorio, ahí en el salón de clase, bueno, pues esta ocasión pues no hay aquí el quórum, pero vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos en aquel entonces. Vamos a iniciar con una pequeña meditación en donde vamos a hacer un decreto. Bueno, vamos a llevar a cabo una serie de decretos, ¿sí? En donde, pues, como la semana pasada estuvimos viendo angelología, o sea, vimos acerca de los ángeles. Bueno, pues esta ocasión vamos a iniciar con los ángeles pidiéndole a ellos que nos iluminen para que puedan ustedes, a mí, para poder dar una buena clase y a ustedes para que puedan tener el libre entendimiento de lo que vamos a ver aquí. Vamos a hacer el decreto y ya después entramos de lleno a la clase. ¿Va? Bueno, ya saben, cierren sus ojos. Pongan su mente en blanco, no piensen absolutamente en nada. Realicen 4 respiraciones profundas y al terminar, relájense, mantengan sus ojos cerrados, solo escuchen. Adelante, hagan sus respiraciones, por favor. Cierren los ojos y hagan sus respiraciones, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la magna presencia de mi bien amado yo soy, pienso, digo, declaro y decreto que sean colocados frente a mí el arcángel Miguel, tras de mí el arcángel Uriel, a mi izquierda el arcángel Gabriel, a mi derecha el arcángel Jofiel, sobre de mí el arcángel Zadkiel, bajo de mí el arcángel Rafael, en mi camino el arcángel Chamuel, siempre caminando y extendiendo su manto de perfección. Que las 7 energías sean conmigo este día, que las virtudes que de ellas se desprendan sean mi fortaleza, mi protección y mi sustento. Que todo el colorido del arco iris sea la presencia de Dios en mí, porque yo soy uno con el universo. Y el universo es uno conmigo aquí, ahora y para siempre, en un perfecto estado de equilibrio. Señor, no temo y no temeré. Señor, yo espero y siempre esperaré. Señor, yo escucho y siempre escucharé. Señor, yo agradezco y siempre escucharé. Señor, yo soy una chispa de luz de tu propio manto, de tu propio vestido. En él me quedo prendido y ya nunca me separaré. Que tu paz universal nos mire con misericordia y en la medida en que yo, Padre, he producido tu generosidad, se extienda con perdón en mí y en mi ambiente y en todo lo que yo toque con amor. Todo esto en un perfecto estado de equilibrio en la gracia de Dios Padre. Así es y así será. Gracias, 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 Padre Santísimo, porque sé que ya me has escuchado. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya estamos aquí y la clase de hoy, decía, es la clase número 12, ¿sí? Y el tema es, ¿existe la reencarnación y las vidas pasadas? ¿Existe la reencarnación y las vidas pasadas? Bueno, independientemente de la religión que ustedes tengan, sí, porque pues yo sé que entre ustedes hay personas de muchísima variedad en cuanto a lo que es la religión. Independientemente de todo esto, la religión en la que estamos nosotros inmersos en un momento dado, casi todos somos católicos. Y pues la verdad es que en el catolicismo en un momento dado, permítanme un momento. Ya estoy de regreso. Y pues la verdad es que en el caso del catolicismo, nosotros como pues doctrina en un momento dado, se supone que nosotros en lo que tenemos que creer es en lo que es la resurrección, ¿cierto?
Bueno, eso es lo que a nosotros nos han enseñado. ¿Por qué? Pues porque Jesús resucitó. Jesús resucitó y pues ese se supone que es el camino, dado que inclusive él mismo lo dejó escrito, o bueno, eso es lo que a nosotros nos han hecho creer, que Jesús dejó inscrito que Él es el camino, la verdad y la vida. El que ha de querer llegar a mi Padre ha de ser a través de mí. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que efectivamente, para que nosotros podamos llegar a lo que Él quiere, pues tenemos que resucitar. O sea, para llegar a donde Él está, nosotros tenemos que resucitar. Eso es de acuerdo a las escrituras que a nosotros nos han enseñado. Pero hay muchos eventos históricos que desgraciadamente nos hacen ver a los que hemos estado metidos en esto ya desde hace mucho tiempo, que la cuestión no es tan así. O sea, nos han hecho ver los hechos históricos que las personas que han estado encargadas de la elaboración de las escrituras, su divulgación, etcétera, las catequesis y todo esto, en todas las ramificaciones de lo que es el cristianismo y obviamente en lo que es el judaísmo, porque también se vio afectado por lo que voy a decir, y pues ya por consecuencia el islamismo, porque el islamismo apareció cuando ya todos los efectos de lo que había acontecido siglos antes, pues ya estaba en pleno, y pues ya el islamismo en cierta forma pues ya no conoció la verdadera doctrina de Jesús, ¿sí? Para esto que voy a mencionar, pues sí les voy a pedir un favorzote. Pongan su mente abierta y traten de quitar los obstáculos que genera el hecho de nuestra fe. Traten de quitar los obstáculos que ocasiona el tener una fe ciega en lo que nos han enseñado en nuestros templos, en nuestra religión. Y les decía, independientemente de que si son católicos, son cristianos, de cualquiera de sus ramificaciones, o son ustedes de ascendencia judía, o si son ustedes musulmanes. O sea, lo que voy a mencionar es algo que nos afectó a todos, desde el inicio de nuestra era. Desde el inicio de nuestra era. Bueno, por principio de cuentas, ¿sí? Por principio de cuentas, resulta que Jesús no dictó dentro de su doctrina la generación de ninguna religión, por principio de cuentas. O sea, Jesús no dijo van a ser cristianos o van a ser católicos o van a ser lo que sean. No, Jesús nada más hablaba acerca de la ascensión al Padre y que era a través del camino que Él nos estaba enseñando, ¿sí? Cómo tenía que ser ese camino para que nosotros alcanzáramos lo que Él nos estaba enseñando. Por principio de cuentas. En segunda, una vez que Él trascendió, o sea, cuando se llevó a cabo lo que es Pentecostés, y que se diseminó la energía de purificación que llaman que es el Espíritu Santo sobre toda la humanidad, etcétera, pues se supone que la misión quedó ahí establecida para todos los que eran los evangelistas de llevar todo este conocimiento a toda la humanidad, no solamente al pueblo judío, sino a toda la humanidad. Pero, ojo, resulta que de los apóstoles, el único que empezó a avanzar casi desde el inicio fue Juan, pero Juan se quedó en Turquía, concretamente en una ciudad que se llama Antioquía. Y de ahí en fuera, ninguno de los apóstoles quiso hacer absolutamente nada. Todos se quisieron quedar casi encerrados, como si fueran monjes, y llevar una vida pues normal, como cualquier otro ciudadano, porque no querían problemas ni con el Sanedrín judío, ni tampoco con los romanos. Entonces casi que este movimiento se andaba perdiendo. Hasta que apareció Pablo. Pablo, en cierta forma, pues él no era cristiano,
sino que él inclusive perseguía cristianos y los ejecutaba. ¿Por qué? Porque pues decía que eso afectaba al judaísmo y que, pues bueno, ok, sus razones tendría. Pero resulta que Pablo es contactado por el Espíritu de Jesús en aquella famosa historia que está dentro de lo que es el libro de los apóstoles. Bueno, resulta que Jesús contacta a Pablo y le pregunta que por qué lo persigue, ¿no? Y le dice, es que yo no te persigo a ti, yo persigo a tus seguidores. Y le dice, pero pues es lo mismo, si los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí, ¿sí? Entonces, dentro de todo lo que aprendió Pablo una vez que regresó de ese encuentro en el desierto, resulta que Pablo regresó pues convertido, ¿sí? Y aprendió todo lo que había sido la vida de Jesús de otro apóstol, un apóstol que se llamaba Bernabé, del cual tenía como ayudante a un niñito que no conoció a Jesús. Y ese niñito resulta ser ni más ni menos que Lucas, uno de los evangelistas que están incluidos dentro de lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué pudo haber sabido Lucas de Jesús sino lo que le enseñó Bernabé? Y posteriormente él fue el que escribió todo lo que Pablo le dictó y escribió el Evangelio según San Lucas, ¿sí? Siendo que ni conoció él a Jesús y ni Pablo tampoco conoció a Jesús, y Pablo fue el que le dictó el Evangelio. Entonces ahí estamos ante una disyuntiva y que se cree por un acto de fe, ¿sí? O sea, el Evangelio quedó inscrito dentro de lo que es el Nuevo Testamento, lo que conocemos nosotros como la Biblia, y entonces resulta que pues ninguno de los dos conoció a Jesús. Entonces, ¿de dónde sacaron el conocimiento de Jesús? Pues es algo que la verdad, pues solamente que verdaderamente el Espíritu Santo los haya iluminado y hayan escrito eso. Pero en realidad había muchísimos otros evangelios, no solamente el de Lucas que le dictó Pablo, y que Pablo fue el que ocasionó que los demás evangelistas salieran de donde estaban ahí en Galilea, salieran a dar a conocer el Evangelio de Jesús, ¿sí? Y pasaron muchos años. Pero había un filósofo griego que recibió toda esta enseñanza. Pero este señor, que se llamaba Orígenes, repito, era griego y se llamaba Orígenes, él no solamente escribió acerca de lo que era netamente la vida de Jesús, sino que él respetó lo que venía incluido ahí, que era la cuestión de cómo teníamos nosotros que ir evolucionando dentro de todo nuestro ciclo de reencarnaciones. Orígenes, el filósofo que tanto impulsó al cristianismo en Grecia, hablaba en sus escritos acerca de la enseñanza que había dejado originalmente Jesús, que era acerca de lo que nosotros teníamos que hacer con nuestro ciclo de reencarnaciones para poder llegar a donde Él está. Entonces, ¿escribió o no escribió? ¿Dejó enseñanza o no dejó enseñanza Jesús acerca de lo que era la reencarnación? Para esto, la reencarnación se venía manejando ya desde tiempos muy ancestrales. Todas las culturas antiguas hablan acerca de la reencarnación, o sea, del regreso del mundo espiritual en una nueva persona, ¿sí? Naciendo a través de un cuerpo nuevo y volviendo a adquirir conocimientos para agregarlos a todas sus experiencias de lo que es el estar aquí viviendo una experiencia terrenal nosotros como espíritus. En un momento voy a explicar todo eso, pero no quiero perder la ilación. Entonces Orígenes dejó todos esos escritos porque sí los anotaron, sí los dejaron por escrito, ¿sí? Y quienes se encargaron de escribir esto y resguardar copias fue una de las tribus que tanto hemos venido diciendo, que fueron los esenios.
y junto con ellos los gnósticos, ¿sí? Tanto estuvimos hablando acerca de esto al principio del curso, de que Jesús, más bien José y María, no eran judíos netamente, sino que ellos eran gnósticos, y que los gnósticos descendían desde la época de los faraones egipcios, y que habían sido los sacerdotes originalmente, que habían acompañado a Hermes Trismegisto en las épocas de Akenatón, ¿sí? Cuando trataron de instaurar la religión de un solo Dios, ¿sí? Y que pues definitivamente los egipcios no lo aceptaron tan abiertamente, porque ellos estaban acostumbrados a toda su playa de dioses como Horus, Anubis, etcétera, ¿sí? Y entonces, pues ellos se mezclaron entre los judíos, y después salieron con el éxodo. Una vez que los judíos salieron de Egipto, se fueron con ellos, pero nunca entraron a Jerusalén. Se quedaron viviendo junto con los esenios a orillas del Mar Muerto, en el área que se llama Qumrán, desierto del Qumrán, ¿sí? Entonces ahí se albergaron. De hecho, Belén es una de las poblaciones que le pertenecía a los gnósticos, y que es donde nació Jesús precisamente. ¿Por qué en Belén? Porque ahí había nacido también igual José y María. O sea, ellos tuvieron que regresar ahí a Belén para las cuestiones del censo que habían ordenado los romanos y todo esto. Entonces Jesús le tocó nacer también en Belén. Y cuando ya estuvo, cuando ya pasaron los años, que Jesús creció, etcétera, ¿sí? Vivían en Nazaret. Por eso le decían a Jesús el Nazareno, ¿sí? Nazaret. ¿Y saben ustedes lo que quiere decir Nazaret? Tierra de sanadores. Tierra de sanadores, porque ahí ser sanador era casi una obligación. Entonces, en ese lugar se encontraban los gnósticos. Entonces Jesús, en realidad, descendiente de, es un decir, descendiente de José y María, que sabemos que José y María jamás tuvieron relaciones, sino que Jesús nació de María por un implante. O sea, si lo queremos ver ahora en el ámbito modernístico, ¿sí? Por un implante se generó el cuerpo de Jesús, y nació Jesús, y etc. ¿Sí? Pero ese no es el tema. La cuestión está de que el conocimiento acerca de la reencarnación en los gnósticos continuaba, y esto lo escribieron los esenios junto con los gnósticos, y forma parte de esos rollos que encontraron en el desierto del Qumrán, esos famosos pastorcillos en el año de 1947, donde encontraron toda esta información. Orígenes, ¿sí? Escribió parte de estos rollos, y fueron transcritos y copiados y todo, y las copias se quedaron ahí con los esenios en el desierto del Qumrán, ¿sí? Por eso es por lo que en cierta forma pues los encargados del gobierno en Israel, conjuntamente con las altas élites de la Iglesia Católica, no permiten que se sepa qué es lo que dicen esos rollos, ni nunca permiten que nadie los vea, ¿sí? Algunos rollos los tienen ahí en un museo, el Museo del Qumrán, donde exhiben algunos rollos. Lo que ellos no sabían es de que ya muchos, en lo que se hizo la manipulación, que si lo encontraron los pastores, que si se lo vendieron a un coleccionista, que si el coleccionista los mandó a Canadá, que si en Canadá los tradujeron, que si después el gobierno israelí reclamó los rollos, que los regresaron porque eran patrimonio nacional, que si no sé cuántas cosas. Hubo mucha gente que conoció esos rollos y los tradujeron, y obviamente de ahí es de donde salió el conocimiento de que Jesús originalmente, o sea, por cuestiones de orígenes, ¿sí? Se sabe que Jesús habló de la reencarnación, y por lo tanto el cristianismo primitivo, o sea, estamos hablando que después de que los apóstoles ya salieron a dar a conocer la palabra de Jesús y eso, se formaron muchos grupos en todas partes del Mediterráneo,
¿sí? Y empezaron a llevar a cabo los conocimientos de Jesús y cómo era todo esto del cristianismo, ¿sí? Bueno, entonces parte de esa enseñanza era precisamente donde se remarca que nosotros estamos sujetos a regresos constantes, ¿sí? Uno y otra y otra y otra vez a este plano terrenal, ocupando muy diversos cuerpos para que nosotros podamos adquirir toda la aventura de esta experiencia terrenal completa, completita, o sea, no hay más, ¿sí? Eso es algo que muchos no les entra en la cabeza, por eso les estoy pidiendo, abran su mente, tengan bien abierta su mente para que no le nieguen el conocimiento nuevo a sus experiencias, ¿sí? Con sus creencias no me meto. Con sus creencias no me meto. Eso es cosa de ustedes. Si ustedes quieren creer esta narrativa que les estoy haciendo, qué padre. Es asunto de ustedes, ¿sí? No me meto con sus creencias, ¿vale? No les voy a decir absolutamente nada que vaya en contra de sus creencias. Pero bueno, el caso está que el cristianismo primitivo se desarrolló y tan es así que pasando los siglos, ¿sí? Por ahí del 320, algo así, 360, ¿sí? 320, 360, hubo una lucha, hubo una guerra en Roma, en donde dos grandes personajes estaban disputando el título de emperador romano. Uno de ellos era Magencio, que él ya muy cómodamente, según él, ya estaba sentado ahí en el trono romano y él gobernaba al Senado, etc. Pero había otro que se llamaba Constantino, que es sumamente famoso porque él fue el que fundó la ciudad de Constantinopla, ¿sí? Allá lo que ahora es Estambul, ¿sí? Esa ciudad él la fundó. Entonces, resulta que Constantino lucha contra Magencio por conquistar el Imperio Romano, o sea, la silla de ser emperador, ¿sí? Y ahí se dio por primera vez un milagro, si ustedes lo quieren ver así. Resulta que la noche antes de la gran batalla entre Constantino y Magencio por el poder, Constantino tuvo una visión en donde se le apareció una cruz en el cielo. Y después de visualizar esa cruz en el cielo, ordenó, o sea, mandó llamar a todos sus generales, o sea, sus centuriones y todos los líderes del ejército, y les ordenó que todos los soldados de su ejército pintaran una cruz de color rojo en sus escudos y en sus ropas. ¿Para qué? Para que esto significara que estaban protegidos por el Señor. En primera. Y en segunda, para identificarse quiénes eran quiénes, ¿sí? Cuando se da la batalla, los soldados de Magencio, de los cuales ya muchísimos eran cristianos, ¿sí? Rehuyen pelear contra el ejército de Constantino porque dijeron, no podemos pelear entre cristianos. Nosotros no podemos participar, y dejaron a Magencio con un ejército ya muy pequeño, muy disminuido, y fue aplastado por Constantino. Entonces Constantino, de golpe y porrazo, no solamente se convirtió en el emperador romano de ese momento, sino de que se constituyó como el primer emperador en reconocer al cristianismo como religión oficial dentro de lo que era el Imperio Romano. Y por lo tanto, se convirtió en el primer papa de la religión católica. Ya no solamente del cristianismo, sino de la religión católica que estaba naciendo en ese momento. O sea, sé que el catolicismo nació por una cuestión política, no porque Jesús haya instaurado el catolicismo, sino nació por una cuestión política, y el primer papa fue Constantino.
Tiempo después, Constantino dividió el imperio en dos, el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. El imperio romano de Occidente siguió teniendo como capital a Roma, pero al irse Constantino hacia la nueva ciudad de Constantinopla, que se convirtió en la capital del imperio romano de Oriente, ¿sí?, dejó vacante esa silla, ¿sí?, y se vinieron una serie de disputas y de ahí en adelante nuevos emperadores, nuevos papas, etc. ¿Sí? Constantino deja así entonces dividido al imperio romano de Oriente e imperio romano de Occidente. ¿Sí? Pasaron así los años y entonces después de casi 2 siglos, ¿sí?, aparece por ahí un emperador ahí en el imperio romano de Oriente que se llamaba ni más ni menos que Justiniano. ¿Sí? Justiniano se vio influido, perdone, es que pues, aquí tengo mis apuntes y todo. Justiniano se vio influido por su mujer, y esto estoy hablando del año 543 de nuestra era, 543 de nuestra era, o sea, 200 años después, ¿sí?, de nuestra era, por influencias de su mujer, que no aceptaba el hecho de la reencarnación, obligó al Papa que estaba en aquel entonces, ¿sí?, que era, ¿cómo se llamaba este cuate? Vigilio, ¿sí? El Papa Vigilio, no Virgilio, Vigilio. Virgilio fue un escritor. Vigilio, de vigilia, ¿sí? El Papa Vigilio, que estaba a cargo de la iglesia ortodoxa griega, no en sí del catolicismo, sino de la iglesia ortodoxa griega, que era la iglesia del imperio romano de Oriente, ¿sí?, lo obligó a concertar un concilio de todos los obispos que había en todas partes ya de ese mundo conocido, ¿sí?, incluyendo al Papa que estaba en Roma, ¿sí?, y a todos los obispos de la Iglesia Católica, que se reunieran en la isla, que se reunieran ahí en Constantinopla, ¿sí?, ahí en Constantinopla. Entonces, el objetivo de este concilio era eliminar, por orden del emperador Justiniano, por órdenes del emperador Justiniano, el tema de la reencarnación, eliminarlo totalmente de todas las escrituras, o sea, eliminarlo completamente, que no quedara ni vestigio de lo que era el Nuevo Testamento, igual el Antiguo Testamento, y por lo tanto también influyó sobre los judíos que en aquel entonces estaban sometidos a que modificaran el Antiguo Testamento para que no se hablara absolutamente nada de la reencarnación. Obviamente Vigilio se opuso, porque dijo, pero ¿cómo crees que voy a eliminar la base de lo que es nuestra creencia y que nos dejó Orígenes? Yo no puedo eliminar eso, nada más por un antojo de una mujer, de tu esposa. ¿Cómo crees que voy a eliminar eso? Entonces lo mandó torturar para que aceptara. Y mientras en el concilio, Justiniano influyó sobre todos los obispos bajo amenaza de que les podía ocurrir lo mismo que a Vigilio, ¿sí?, para que se pusieran a trabajar y eliminaran completamente lo que es el tema de la reencarnación del Nuevo y el Antiguo Testamento, y obviamente a los miembros del Sanedrín judío, para que también ellos eliminaran del judaísmo cualquier vestigio que hablara acerca de lo que es la reencarnación. ¿Se dan ustedes cuenta entonces que nuestra fe, nuestra creencia está basada en un dictamen, en una orden política de un emperador romano? Es difícil de creer, ¿verdad?
Pero cuando nos ponemos a investigar y nos ponemos a buscar la información, la encontramos. La encontramos. Y una de las principales fuentes de información son precisamente los rollos de Al-Qumrán, ¿sí? Más algunas otras cosas que se han ido conociendo poco a poco. Entonces, esto tiene que ser conocido de parte de todos, ¿sí? ¿Qué es la reencarnación entonces? ¿Sí? Si la reencarnación existe, ¿qué cosa es? ¿Sí? Bueno, la reencarnación entonces es nuestro regreso a este plano material como espíritu encarnado, ¿sí? Una y otra y otra y otra vez. Todas las veces que sean necesarias para que nosotros aprendamos todas las experiencias que tenemos que aprender en este plano para poder conseguir nuestra iluminación. Ese es el camino que nos dejó Jesús. ¿Saben todas las experiencias que tuvo que aprender Jesús desde que nació hasta que trascendió y después regresar, resucitar y volverse a elevar? ¿Saben todas las experiencias que vivió? Toda su vida fue un perseguido. Desde pequeño, recién nacido, según dice la Escritura, no fue perseguido por Herodes. No por eso mandó matar a todos los inocentes, ¿sí? Desde que nació Jesús fue un perseguido. Pero la idea de la reencarnación no la trajo Jesús, se los repito, no la trajo Jesús. La idea de la reencarnación ha existido en el hombre desde que el hombre aprendió a pensar. Y quienes le transfirieron los conocimientos se lo enseñaron y se los dijo. Esto es tu experiencia terrenal. No te puedes acordar de nada porque no te está permitido para que no interfiera con tus nuevos aprendizajes. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿sí? Eso es lo que ha venido ocurriendo. Veamos. La reencarnación en sí es un método de enseñanza o de aprendizaje, ¿sí? Porque, en primer lugar, el hombre es multidimensional, o sea, nosotros pertenecemos como cuerpo físico a tercera dimensión, pero se pertenece también igual al ámbito de la quinta dimensión. En total hay 11 dimensiones y vamos a tener que pasar por todas esas dimensiones en el trayecto de los eones que nos esperan todavía por vivir a todos nosotros, ¿sí? No de cientos de años, no de miles de años, sino de millones de años. ¿Cuánto tiempo sea necesario? No lo sabemos, ¿sí? Pero vamos a tener que pasar por todo ese proceso porque aquí hay un gran secreto y como decía Jesús, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, aquí hay aprendizaje, ¿sí? De la quinta dimensión en adelante no existe el tiempo, no existe. Tú puedes avanzar de una dimensión en otra, ¿sí? Conforme a lo que vas aprendiendo. El tiempo es un concepto inventado por el hombre de tercera dimensión, más que nada para tomar conciencia del hecho de estar y ser. Mas no así en un momento dado, ¿sí? Que exista el tiempo en todas partes. El tiempo no existe en otros ámbitos. Permítanme un momento. Fui por bebida porque hay que estar tomando líquidos para mantener la boca y la garganta húmedos. Con permiso. Bueno, entonces les decía, ¿dónde dejé el marcador? Ya no sé, quién sabe. Bueno, marcadores tenemos muchos. Ya lo dejé por allá. Ah, no, aquí está. Entonces les decía, el ser humano es un vehículo,
O sea, este cuerpo físico es un vehículo. Que el día que caduca, lo tenemos que desocupar. ¿Sí? Y al desocuparlo, nosotros tenemos que pasar al ámbito de la quinta dimensión. O sea, nosotros estamos en tercera. La tercera dimensión, que es el mundo físico. ¿Sí? No se preocupen si no se ve ahorita. Yo voy a acercar la cámara de tal manera que se elimine ese charolazo que está ahí, ¿sí? Para que ustedes puedan ver bien el pizarrón, ¿sí? Entonces, la tercera dimensión es el mundo físico. Viene la cuarta dimensión. Viene la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es conocido como el mundo de los muertos. El mundo de los muertos. Y viene la quinta dimensión. La quinta dimensión, que para nosotros tendría que ser el mundo espiritual. Y en efecto, es el mundo espiritual. Pero hay un libro en donde nos dicen exactamente qué onda con esto. No solamente es la quinta, es la sexta y la séptima dimensión. Sexta y décima dimensión, que esto conforma a una sección que se le conoce como moroncia. Mundos moronciales, o sea, estamos hablando de que esto es una estructura de aprendizaje en donde nosotros tenemos que ir trascendiendo de dimensión en dimensión hasta que llegamos a la onceava, o sea, de la octava, novena, décima y onceava. Eso sí es el verdadero mundo espiritual. Eso sí es el verdadero mundo espiritual. Les repito, no quieran ver ahorita porque me está dando charolazo por cuestiones de la hora en la que estoy grabando. ¿Sí? Voy a pasar la cámara para que ustedes puedan ver perfectamente todo, ¿sí? Y ustedes tienen la ventaja de que en un momento dado, cuando estén viendo el video, como lo van a estar viendo en YouTube, ustedes lo pueden repetir cuantas veces quieran, ¿sí? Una vez que le esté dando la imagen bien, bueno, la cámara bien a esta imagen, para que ustedes puedan ver cómo es que está todo esto. Bueno, pero resulta que en este momento nosotros estamos aquí en el mundo físico. Cuando trascendemos, ¿sí? Trascendemos, no cuando morimos. Entérense, la muerte no existe. La muerte es inexistente. Eso de que cuando uno muere todo se acabó, eso es falso. Tan falso como el hecho de que en algunos lugares tienen la costumbre de decir, cuando alguien trasciende, ay, ya está descansando en la gloria de Dios Padre, ya entregó cuentas, ya está en su santa gloria, oremos por él porque ya... No, espérate tantito, no, para nada, ¿sí? Y repito, no quiero ir en contra de creencias ni de... abran su mente y traten de entender. Cuando nosotros trascendemos, tenemos que pasar por la cuarta dimensión. Y de nosotros depende que no nos quedemos ahí,
porque esa dimensión que es, es el mundo de los muertos, es una especie de filtro, ¿sí?, en donde nos podemos llegar a quedar atorados si nosotros tenemos demasiado elevado el ego. Déjenlo anoto con otro color. Ay, perdón. Y los apegos. ¿Sí? El ego y los apegos. ¿Sí? Entonces, resulta que si yo estoy muy apegado a las cosas materiales, es decir, si el día que yo llegue a trascender, tengo mucho apego por las cosas que tengo, corro el riesgo de quedarme y no avanzar. Ya no tengo cuerpo, soy un espíritu, pero corro el riesgo de quedarme atorado indefinidamente por mi ego y por mis apegos, ¿sí?, evitándome avanzar. El gran trabajo que tienen por delante a los seres que vimos hace un par de clases, que se llaman guías espirituales, ¿sí?, les corresponde precisamente ayudarnos a nosotros, a conducirnos a que vayamos hacia la luz. Porque la luz es precisamente la quinta dimensión. No sé si me entienda. Voy a tratar de explicarlo mejor. Ese famoso túnel de luz que refieren muchísimas personas, no porque hayan regresado, en sí que hayan fallecido y hayan reencarnado en el mismo cuerpo, no. No es que hayan fallecido. Hay un fenómeno que se le llama casi muerte. Y hay muchísimos. Hay muchísimas personas, y esto nos narraba una experiencia hace un año, una persona que era enfermera, que estaba ahí con nosotros en el grupo de hace un año, en el primer cuatrimestre del año pasado, cuando hablé de esto dentro de metafísica, que dio testimonial de que ella estaba en el área de urgencias de una clínica X, ¿sí?, que ella ya era enfermera jubilada y que ella presenció muchísimas ocasiones, el hecho de que cuando a una persona se le daba por muerta, muchas ocasiones ya hasta tenían el acta de defunción elaborada y de repente esta persona reaccionaba. Y cuando reaccionaba, contaba su experiencia de haber ido a un lugar en donde todo era paz, todo era tranquilidad, y que unos seres de mucha luz, de mucha sabiduría, le decían: ¿sabes qué? No es tu momento. Tienes que regresar a ese cuerpo. Todavía no te toca venir a este lugar. O bien, experiencias como el hecho de que, oye, ¿cuánto tiempo estuve así? Pues estuviste media hora. No, no puede ser. Yo estuve cerca de 2 meses en el otro lado. Y me dieron cursos y me dieron conocimiento que ahora tengo que revelar. Oye, te hizo daño el viajecito, ¿eh? Te hizo daño. ¿Cuáles 2 meses? Si solamente estuviste media hora en el estado de muerte. Los médicos, al saber este tipo de cosas, a estas personas las califican ya de esquizofrénicas y muchas ocasiones los tienen que estar medicando. O sea, en muchísimas ocasiones los medican porque los tachan de esquizofrénicos, ¿sí? Y ya no los quieren sacar de ahí y todo el resto de su vida se la pasan en el viaje. ¿Por qué? Pues porque los tienen drogados, ¿sí? Entonces los médicos no aceptan eso, pero pues lo tienen a cada rato, ¿sí? Entonces esta enfermera nos narraba que sí, efectivamente, 2 o 3 veces por mes ella lo veía y siempre decían lo mismo. Gente que ni siquiera se conocían entre unos y otros, ¿sí? Y siempre narraban lo mismo. Seres de luz estuvieron conmigo y me dieron instrucciones de qué es lo que tengo que hacer y que por eso regresé. Y que estuve una cantidad de tiempo X allá y pues no corresponde con el tiempo que ha pasado aquí. Y es obvio
Nosotros aquí en el mundo material estamos acostumbrados o tenemos la idea del tiempo lineal, porque así nos conviene para las cuestiones de los cálculos, de todo lo que tenemos que hacer en cuanto a lo que son nuestros movimientos, nuestras estadías, etcétera. Todo lo queremos medir y lo medimos en tiempo, porque no hay una escala métrica que agarre y diga, pues has vivido tantos metros. No, has vivido tantos años. Has vivido tantos años. No existe una regla ahí que decía, de aquí a acá son 10 años. No, es una mención. Nosotros inventamos ese concepto, el concepto del tiempo, para tomar conciencia de cuánto tiempo hemos estado aquí. Pero en el ámbito espiritual no es así. Pero por cierto, perdón que me regrese. Faltó un solo detalle de cómo es que terminó de convencer, porque sé que se los van a preguntar y no lo mencioné. ¿Cómo terminó de convencer Justiniano a todos los obispos en ese concilio? Y después, no solamente en ese concilio, sino ya una vez que salieron los obispos de ahí, de ese concilio en Constantinopla, le empezaron a decir a la gente, y la gente no les entraba. No les entraba y decían, no. O sea, tú quieres eliminar ya las enseñanzas que nos dejó Orígenes acerca de todo esto que nos enseñó Jesús. No. Y entonces, ¿saben lo que hizo Justiniano? Y por eso es por lo que le dieron el borrón, pero con ganas, a toda información acerca de la reencarnación dentro de lo que es el cristianismo, dentro de lo que es el judaísmo y posteriormente en el islamismo. Porque el islamismo apareció, si estamos hablando que fue en el año 543, fue casi en el año 700 cuando apareció Mahoma con lo del islamismo, pero Mahoma ya no conoció la reencarnación. Ya no la conoció. En el Corán no se menciona la reencarnación, pero ni por vacilar. También hablan acerca de la resurrección, ¿sí? Y de muchas otras cosas más. Pero bueno, ¿saben cómo convenció ese emperador romano a los obispos y posteriormente al Papa, que por fin dobló las manos y tuvo que aceptar y firmar el documento, y etcétera? ¿Saben cómo lo convenció? Siendo testigos presenciales de la ejecución de cerca de 50,000 personas en el Coliseo de Constantinopla, que no aceptaron dejar de creer en la reencarnación. Cuando eso sucedió, ¿qué quieren ustedes que haya sucedido con el resto de la gente? ¿Qué quieren que haya sucedido? Pues obviamente no querían morir para nada. Y entonces aceptaron deshacerse de la idea de la reencarnación. Y por una orden imperial, ¿sí?, se eliminó lo que es la reencarnación de todo tipo de escritos judaicos, cristianos, de todas sus ramificaciones, y obviamente el islamismo ya no lo recibió. Porque a final de cuentas, por mucho que digan que el ángel Gabriel es el que le dictó en una cueva a Mahoma el Corán, ¿sí?, o sea, Mahoma ya había estudiado todo esto y sabía perfectamente lo que conllevaba, ¿sí? Pero Mahoma nunca leyó nada acerca de lo que era la reencarnación, ¿sí? ¿Ya me explico? ¿Sí? Esa fue el gran colofón. Y de ahí, del año, pongan ustedes ya no el 543, pongan ustedes que el del 550. Tenemos 1450 años de haber dejado de recibir, no de creer, de haber dejado de recibir la información acerca de lo que era la reencarnación. ¿Ahora me explico? ¿Ahora me entienden? No creo que me entiendan, porque hace falta otro dato. La reencarnación fue instituida como un anatema, es decir, como algo que está estrictamente prohibido. Y cualquier persona en aquel entonces que hablara acerca de la reencarnación era condenado en automático a la hoguera o a la muerte con los leones en el Coliseo.
Inmediatamente. Ya posteriormente, con la aparición de la Santísima Inquisición en la Iglesia Católica, igual se les acusaba de herejes, se les acusaba de brujos, se les acusaba de no sé cuántas cosas, ¿sí? ¿Y qué sucedió con los gnósticos? Los gnósticos se trasladaron de Israel hacia Francia. En Francia sacaron varias órdenes, entre ellas la orden de los merovingios. De los merovingios surgió Carlomagno, fundador del Imperio Franco, o sea, de Francia, ¿sí? Pero posteriormente, y precisamente por ahí del año 800, algo así, a los gnósticos se les pasó a cuchillo a todos. ¿Por qué? Porque no le convenía su existencia a las grandes jerarquías católicas. Y de ahí surgieron también los caballeros teutones y los caballeros templarios y de todos modos, por más que le sirvieron a la iglesia, terminaron pasados a cuchillo cuando ya no los necesitaron y cuando ya no los veían como amigos, sino que ya los veían como enemigos porque podían atentar contra la jerarquía eclesial. Ahora me explico, ¿ya me entienden? ¿Cómo es que a base de cuchillo, amenazas y cumplidos se borró totalmente el conocimiento de lo que es la reencarnación? ¿Ya me entienden? ¿Sí? Ahora cualquiera que hable de reencarnación enfrente de la iglesia con algún sacerdote que le empiece a discutir, ¿saben cuál es la que se le espera? Obviamente ya no se le espera la hoguera, ni mucho menos la ejecución por parte de la Santísima Inquisición. Se le espera la excomunión. O sea, son excomulgados. Y para muchos católicos, ser excomulgado es casi quedar condenado al infierno. Pero eso nos lleva a otro concepto, el infierno. ¿El infierno existe? ¿Realmente existe? No existe como dimensión. El infierno es el que se genera uno aquí mismo, ¿sí? O sea, no existe. De verdad que no existe, ¿sí? Entonces, esto es falso de todas las falsedades, o sea, para nada. La imagen del infierno, de hecho, fue descrita por un escritor, se llama Dante Alighieri, ¿sí? Que escribió un libro muy famoso en la Edad Media que se llamó La Divina Comedia, y ahí describe al infierno. Entonces, de ahí se agarró la Iglesia Católica. Vean, eso es el infierno, eso, ahí está verdaderamente. Se supone que Dante Alighieri descendió y que conoció el infierno y lo describió y todo, así como Enoch fue trasladado al cielo y conoció el lugar en donde habita el Señor, y en fin, ¿sí? Entonces, ahí las cosas. Ni existe el infierno, ni mucho menos. El infierno es el que te haces tú, aquí, en esta dimensión, haciendo cosas que no debes. Que por cierto, ¿cómo les está yendo del famoso COVID-19? ¿Bien? Espero que todos estén bien y que acaten las indicaciones. Y si no hay clases en el SECAM, es precisamente para que ustedes estén en casa resguardados. No como lo que he estado viendo en estos días. ¿A quiénes mandaron a resguardar a su casa? A las personas de tercera edad y a los niños. Y a las personas que no son esenciales en su trabajo, ¿sí? En las calles lo que he estado viendo son viejitas con niños. O sea, la abuelita saliendo a pasear a los niños porque están muy inquietos, porque no pueden estar encerrados. Por Dios, hagan caso de las indicaciones para que no nos pase nada, ¿sale? Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Bueno, cierro ese paréntesis. Bueno, entonces, volviendo a lo que estoy. El famoso túnel de luz lo ven las personas que regresan. Y ellos son los que han estado dando testimonios, ¿sí? En muy diversas partes del mundo. Y en cantidades que ustedes ni siquiera tienen una idea, ¿sí? De cómo es que viaja uno a través del túnel, llega uno a un lugar donde hay recepción, lo están esperando a uno los guías espirituales, ¿sí? Y si le toca a uno, pues ya se queda uno, ¿sí? Ya, se acabó su tiempo, gracias,
por participar, vámonos porque hay mucho trabajo por hacer. Pero si no le toca a uno, depende de qué es lo que ellos hayan decidido. Si se tiene uno que regresar porque no había nada que hacer allá, o bien se queda uno ahí en ese lugar, ¿sí? Lo conducen a uno a áreas especiales, y lo digo como si tuviera yo mucha seguridad, como si yo ya hubiera estado ahí, ¿verdad? Bueno, pues es que no tengo por qué dudar de tantísima gente a la que he leído, ¿sí? Y de la que he sido testimonio, ¿sí? He sido testimonio presencial de cómo han resucitado, no resucitado, sino reaccionado, o sea, cómo han regresado su cuerpo, muy diversas personas que no tienen nada que ver unos con los otros, que no se conocen, ¿sí? Pero que narran exactamente lo mismo. El lugar tan increíblemente maravilloso al cual uno llega, quiénes son los que lo están esperando, y créanme, es fabuloso, es fabuloso. Todos hemos perdido familiares, todos. Y es bastante doloroso perder un familiar, sea el que sea, el padre, la madre, el hermano, la tía, la esposa, el hijo, lo que sea. ¿Sí? Es bastante doloroso. Pero lo que principalmente presentan de testimonial estas personas que hablan acerca del lugar en donde llegan y los están esperando. ¿Quiénes son los que los están esperando aparte de los guías espirituales? Bueno, los que los están esperando son las personas más allegadas a ellos. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser el hermano, la hermana, la prima, la amante, la esposa, el hijo, con quien más afinidad hayan tenido. Esa es la persona que los está esperando ahí. Díganme si eso es el infierno. Díganme si cabe la posibilidad de que alguien se vaya al infierno llegando a un lugar como ese. ¿Creen ustedes que eso sea cierto? ¿Sí? Para nada. Para nada. Nadie habla de que haya estado en un lugar escabroso, horrible, pestilente, lleno de fuego, y como describen al infierno. Pero ojo, la cuarta dimensión es el peligro, porque ese lugar está lleno de valles oscuros en donde pasan las más grandes de las penas, ¿sí? Entre la soledad, la sensación del rencor, la sensación del odio, la exacerbación de los rencores, del odio, de la desesperación, pero sobre todo, ¿saben de qué? De los remordimientos. Ya hablaremos acerca de eso en un capítulo posterior. Odios, rencores, resentimientos y remordimientos. Las 4 palabras, váyanselas grabando. Ya estaremos hablando. Ustedes tienen el manual en su mano. Léanlo si es que le quieren ir adelantando. Bueno, pero entonces, cuando el cuerpo caduca y que hay que desalojarlo, ¿sí? Se corre el gran riesgo de que por el ego y los apegos se quede uno atorado en la cuarta dimensión, ¿sí? Y es a lo que la Iglesia Católica inclusive le llama el purgatorio, ¿sí? Muy sui generis, la Iglesia Católica en la Edad Media sacó una bula papal en la cual decía: oren por todos sus muertos, vengan a la iglesia y compren indulgencias para que sus muertos se vean liberados de las almas del Santísimo Purgatorio y que puedan avanzar hacia el cielo y no corran el riesgo de ir al infierno. Perdón, si yo pago aquí 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 10,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000, ¿voy a comprar indulgencias para mis muertos? ¿Qué creen? Que no solamente puedo comprar indulgencias para mis muertos, sino también puedo comprar indulgencias para mí, y entonces haga lo que yo haga, a lo mejor igual y me la perdonan, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso se llama corrupción. Ahí no existe la corrupción, ahí no puedes comprar nada, absolutamente nada. Y la única llave que existe
precisamente para liberarse. Si es que alguien se llega a quedar atorado en el mundo de los muertos, la única llave que existe es el arrepentimiento y el pedir perdón. Por eso precisamente es que Jesús hace tanto énfasis en el hecho de perdonar. Pide perdón de todo lo que hayas hecho, ¿sí? Pero todo lo que hice, ¿qué no estaba programado? ¿Qué no era mi destino? Una vez que hemos llegado a la quinta dimensión, ¿sí? Una vez que hemos llegado a la quinta dimensión, que es la primer dimensión de Moroncia, nos llevamos una gran sorpresa. No vamos a descansar. Vamos a la escuela. Vamos a que hagamos revisión de todo lo que aprendimos. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente hacemos aquí es aprender. Una y otra vez. ¿Qué es lo que aprendes? Las emociones. Y tienes que conocer de todo tipo de emociones. De todas. Para que puedas conocer el bien, tienes que conocer el mal. No toda la vida se puede ser bueno, ni tampoco toda la vida se puede ser mal. Pero una sola vida no alcanza para conocer todas las experiencias humanas que hay en esta dimensión, en la tercera dimensión. Por eso es por lo que tenemos que regresar una y otra vez. Y para que nosotros podamos regresar, es importantísimo lo que hacemos en la quinta dimensión. Porque en la quinta dimensión, nosotros lo que hacemos, primeramente, al llegar ahí, lo primero que ocurre es ser recibidos por los seres más allegados a nosotros, ¿sí? No dejamos de ser seres humanos, ojo, no dejamos de ser seres humanos, pero sí, definitivamente, cuando llegamos ahí, que somos espíritu, ¿sí? Nos reciben espíritus generando un holograma, porque no podemos todavía deshacernos de la cuestión material, generando un holograma para que nosotros los podamos reconocer quiénes son. En el mundo espiritual somos vibración, todo vibra, ¿sí? Como es arriba, es abajo, todo vibra, todo fluye y refluye. Allá somos vibración netamente, pero como no podemos reconocernos cuando estamos apenas llegando, si ellos se presentaran en forma de luz, pues no vamos a saber ni qué es eso, ¿sí? Pero se presentan generando una imagen que se llama holograma, ¿sí? Para que tú los puedas identificar, porque todavía estás pensando que los estás viendo con ojos físicos. Tu mente todavía no se deshace de todo el trabajal que tuvo aquí, ¿sí? Con el mundo físico. Entonces, tu mente cree que todavía tienes cuerpo. Tú ya no tienes cuerpo, pero tu mente ve las manos que tuviste, ve el cuerpo, ve los pies que tuviste, ¿sí? Y quizá ve hasta la ropa con la cual estuviste en la última ocasión, antes de que tú trascendieras. Y entonces, al llegar ahí, ellos emiten esa imagen holográfica para que tú los reconozcas quiénes son. Te ayudan, te conducen al lugar a donde perteneces, te conducen a tu verdadera casa, pero no es una casa, es un salón en el cual vas a encontrarte con todas las personas que transcurrieron a lo largo de tu vida. ¿Te puedes imaginar? Te vas a encontrar con todas y cada una de las personas que estuviste conociendo en este mundo. Así haya sido el microbusero, el taxista, quien haya sido, te vas a cruzar con ellos y vas a verificar con ellos si aprendiste lo que te tenían que enseñar o ellos aprendieron lo que tú tenías que enseñarles. ¿Por qué? Porque ahí es
la revisión de todas tus emociones como las viviste aquí. Aquí en el mundo físico, sin que nosotros lo sepamos, todos somos alumnos, pero a su vez todos somos maestros. ¿Por qué? Una vez que has encontrado la reunión con todas las personas con las que te viste, has llegado a la conclusión de qué eventos te falta conocer con esas mismas personas, ¿sí? ¿Qué situaciones faltan de resolver? ¿Cómo las vas a resolver? Se hace todo un plan de vida en el cual todos se organizan de tal manera que puedan coincidir, y no coincidir, sino que se puedan sincronizar. Recuerden una cosa, las coincidencias y las casualidades no existen, existen las sincronicidades, ni siquiera las causalidades, porque por ahí manejan mucho la palabra causalidad. La causalidad se deriva solamente de lo que es el karma, no. Son sincronicidades, o sea, se hace un plan en el cual todos saben el momento exacto en el cual deben de aparecer en la vida de cada quien. Nadie aparece antes, nadie aparece después. Y de eso es precisamente de lo que se trata, el encontrarte con todos y cada uno de las personas que han pasado por tu vida en ese lugar. Ese lugar se llama Fuente de la Contemplación. Fuente de la Contemplación. En ese lugar, te repito, vas a revisar todo lo que tuviste que ver con todas las personas que pasaron por tu vida. Si verdaderamente les enseñaste o no les enseñaste. Si aprendiste o no aprendiste lo que ellos te tenían que enseñar. Y si hay cosas que no aprendiste o cosas que no enseñaste y que había un compromiso, lo tienes que enseñar o lo tienes que aprender. Entonces se diseñan las nuevas encarnaciones para que bajemos todos, cada quien en su papel que haya escogido, y con los guías espirituales correspondientes para que coordinen perfectamente la aparición de cada uno de nosotros en la vida de cada uno de todos nosotros. Nadie llega antes, nadie llega después. Ellos alguna vez fueron humanos, pero son tan increíblemente sabios hoy en día que saben coordinar, ¿sí?, y sincronizar la aparición de cada uno como si todo fuera un gran engranaje. Es una gran máquina en la que estamos inmersos, es una gran máquina, y cada uno de nosotros es una pieza esencial para que todos aprendamos de todo. Todos. Y tan es así que nadie está en forma individual en este planeta o en este plano material, que lo que estamos viviendo ahorita, todos juntos estamos aprendiendo de una nueva situación que esta sociedad moderna nunca había visto. Esta sociedad moderna había visto guerras atroces y fenómenos naturales como los tsunamis, los terremotos, los ciclones, etcétera, pero no una pandemia. No una pandemia como tal. Nadie la había visto. No sabíamos lo que era eso. Pero ¿esto para qué es? Esto es para que adquiramos un gran aprendizaje. No cómo curarnos del virus. No, eso es otra cosa. No, sino ese gran aprendizaje es darnos cuenta que somos seres humanos y que tenemos que aprender a amarnos unos a los otros, como lo pidió Jesús. Y si es necesario aplicar situaciones tan drásticas y desagradables como lo que se está viviendo en este momento de lo que es la pandemia, pues habrá que ser crueles y aplicarlo. Todos nosotros escogimos vivir lo que estamos viviendo. Todos en conjunto. Y cada quien, ¿sí? Pero hay una herramienta que en la forma individual la tenemos que aprender a usar cada vez que venimos aquí, ¿sí?
Esa herramienta se llama libre albedrío y sentido común. Si a ti no te gusta estar viviendo lo que estás viviendo, pues entonces tienes la oportunidad de cambiarlo, ¿sí? Y existen muchísimos caminos alternos para que tú puedas enseñar lo que tienes que enseñar y que puedas aprender lo que tienes que aprender. Pero como no usamos el libre albedrío, porque no sabemos cómo usarlo, tendríamos que usar el sentido común, pero pues últimamente he empezado a notar o hemos empezado a ver que el sentido común no es tan común y tampoco es tan sentido, sino que hacemos muchas barrabasadas y muchas tonterías que no deberían de existir. Pero bueno, existen, y si existen fue porque así lo escogimos como uno de los caminos alternos para alcanzar nuestra iluminación. Que ese es el verdadero objetivo de estar aquí, alcanzar nuestra iluminación para poder quedarnos ya en quinta dimensión. Ese es el verdadero objetivo. Entonces, ya una vez que hemos estado en la fuente de la contemplación, con todas las personas que alguna vez tuvieron algo que ver con nosotros, ¿sí? Y recuerden, en el otro lado no hay tiempo. No hay tiempo, de verdad no hay tiempo. Entonces, los que se quedaron vivos aquí podrían llegar a pasar cualquier cantidad de años, muchísimos años. Acabamos de llegar ahí a la fuente de contemplación y a lo mejor llegan detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí ya pasaron 1, 5, 10, 30 años y ya trascendió esa otra persona y ya llegó. Y nos vamos a encontrar con todos. Y vamos entonces a hacer el análisis de nuestros aprendizajes. ¿Dónde? Dentro de la fuente de la contemplación. Pero ahora, la fuente de la contemplación recibe ese nombre no tanto porque ahí nos vayamos a contemplar con los otros, no, sino porque ahí vamos a contemplar las escenas de la vida que queremos. Y vamos a escoger las emociones que estén ahí plasmadas. Nosotros. Y el guía espiritual de lo que se va a encargar es de compaginar como un engrane en la vida de los demás lo que nosotros queremos aprender. Hay quienes escogen vivir vidas en las cuales son personas nefastas, tóxicas, personas tóxicas, que les encanta estarle haciendo la vida de cuadritos al más pintado, ¿sí? Y nosotros escogemos a veces los papeles como de víctima, pero de nuestro libre albedrío depende saber si ya aprendimos todo lo que se tenía que aprender o no. Así es que, pues, ¿qué es lo que queda? Podemos modificar y podemos decir, yo no tengo ninguna necesidad de estar junto a esa persona tóxica. Ella no tiene nada que enseñarme y yo no tengo nada que enseñarle, así es que, como decía el ratón Crispín, abur, adiós, ¿sí? Y nos alejamos de esa persona. No tenemos nada que hacer junto a esa persona, así es que, adiós, ¿sí? Y me dirijo a otras cosas, a nuevos caminos alternos, con nuevas personas que no sean tóxicas, o que si van a ser tóxicas en un momento dado, ¿qué tengo que aprender con esa persona? Otra vez una persona tóxica, ¿sí? Otra vez. ¿Por qué? Este es un planeta escuela donde se aprende a base del dolor. Si consideramos que lo que esa persona está haciendo ya no tiene nada que enseñarnos, nos alejamos. Pero si lo que está haciendo esa persona son situaciones que no conocíamos, que necesitamos llevar a cabo esos nuevos aprendizajes, los llevaremos a cabo. Definitivamente los llevaremos a cabo. Nos duela lo que nos duela. Okidoki. Entonces, la pregunta que yo hago aquí ahora es, si nosotros en el ámbito espiritual escogimos qué es lo que queremos vivir en este mundo material, qué emociones son las que necesito conocer,
No existe una lógica igual a la lógica de este mundo material, ¿sí? Y por lo tanto, si nosotros tuviésemos el conocimiento de que estamos adquiriendo una nueva encarnación, ¿sí? Quizá a lo mejor decidiríamos de entrada no vivir lo que nos hemos planteado. Pero para esto, precisamente cuando nosotros vamos a reencarnar, somos sometidos a un proceso que se llama digo, para que vean que estoy aquí casi en vivo, ¿sí? Purificación, no, ley del olvido. La ley del olvido es un proceso que se lleva a cabo para que cuando el espíritu se encarna, no recuerde absolutamente para nada lo que es el ámbito espiritual y ni tampoco los conocimientos de sus vidas pasadas, para que todo eso no interfiera. ¿Por qué? Porque si no olvidamos, no le entramos. Vamos a decir que otra vez voy a vivir eso. Con este cuate ya me encontré y la verdad, o con esta cuatita ya me encontré y la verdad no me es grato, o no me es grata, o no tiene nada que enseñarme, y no le entramos. Ahí no estamos aprendiendo nada. Lo que tengo que aprender es cómo solventar el problema en el cual me estoy involucrando. Para eso vine, para demostrar que ya aprendí a solucionar esos problemas. Una vez que lo he demostrado, tan tan, adiós, ¿sí? No tengo nada que hacer ahí y me alejo. Igual aprender lo que es el amor, lo que es el verdadero amor, y no me refiero el amor solamente carnal, el amor a la pareja, no, lo que es el amor a los hijos, lo que es el amor al trabajo, lo que es el amor, no el apego, no el apego, el amor a lo que tenemos, a lo que poseemos, a nuestros conocimientos, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros que demostrar. Así es que yo les digo de una vez, van a seguir quejándose de lo que ustedes están viviendo, a sabiendas de que ustedes mismos lo escogieron. Es muy desagradable, sí, pero no me puedo quejar, yo lo escogí. Yo lo escogí. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Yo lo escogí. No puedo seguir culpando a los demás de lo que estoy viviendo. No puedo. No se vale. No es debido. ¿Sí? Tengo que hacer ya a un lado como dice Ramta, la cobardía de no aceptar mis responsabilidades echándole la culpa a los demás de lo que estoy viviendo. No es así. Ya no se puede estar así. No podemos seguirle echando la culpa a los demás de lo que nosotros escogimos vivir en esta encarnación. Así es que, pues amigos, amigas, la clase en sí llega al punto clímax aquí. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y dejar de estarle echando la culpa a los demás. Este momento histórico en el que estamos viviendo quizás sea una gran oportunidad para todos nosotros de aprender lo que es el amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque ya no podemos estar así. El tiempo lineal de esta dimensión a nosotros se nos está acabando. Hemos hecho cualquier cantidad de barbaridades con este planeta, todos, ¿sí? La responsabilidad es de todos y la vida de cada quien es responsabilidad de uno mismo, pero a la vez es de todos, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos viviendo es responsabilidad de todos, tanto lo que le hicimos a este planeta como lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Ya no hay más tiempo. Yo no sé si todavía esta situación en la cual estamos viviendo va a durar 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años, no sé cuánto tiempo nos quede, pero el tiempo como especie
se nos está agotando y la escuela puede llegar a cerrarse, ¿sí? No es muy agradable el hecho de no haber terminado las enseñanzas de este planeta escuela y tener que ir a parar en otro planeta otra vez a arrancar desde changuitos. ¿Les gustaría? ¿Les gustaría ir a otro planeta escuela en donde tendrían que reiniciar desde el no estar conscientes de nada, de que se borren todos sus aprendizajes, lo que se conoce como registros acásicos, ¿sí? ¿Estarían ustedes dispuestos a que eso sucediera? Entonces tomemos conciencia de verdad de todo lo que hemos venido haciendo y todo lo que nos falta por hacer, que es mucho, pero que desgraciadamente en sí nos queda poco tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, no lo sé, pero como especie nos queda muy poco tiempo. Así es que yo los invito para que hagamos una reflexión con lo que está sucediendo y nos demos cuenta de que todo lo que estamos viviendo, nosotros lo escogimos aquí, en la fuente de la contemplación. Escogimos el cuerpo que queríamos, escogimos las vivencias, escogimos todo, hasta de cómo vamos a trascender, en qué forma queremos trascender, ¿sí? Y cuándo. Todos nosotros tenemos una hora marcada. ¿Para cuándo? ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Sí? Todos tenemos esa hora marcada. Y no es cuestión de que, Dios, ¿por qué permites eso? Dios, ¿por qué me lo quitaste? Dios, ¿por qué me...? O sea, todo le echamos la culpa a Dios, ¿no? No, para nada. Somos nosotros los que escogemos qué es lo que queremos aprender y cómo lo queremos aprender. Así es que hagamos reflexión acerca de todo esto. Y vamos a darnos cuenta que en este momento, haciendo las veces de que esta clase arranca, según mis cuentas, a las 10:05 de la mañana de hoy jueves, ¿sí? Bueno, son en este momento 1 hora y media de clase. Entonces, todo lo que teníamos que ver en esta clase ya está bien marcado, ¿sí? Conocer lo que es la fuente de la contemplación y de aquí, cómo, una vez que hemos escogido todo, cómo regresamos a la tercera dimensión en un cuerpo nuevo que nosotros mismos escogimos, que va a vivir todas las experiencias que nosotros escogimos y de ahí hasta el momento de trascender nuevamente, pasar otra vez por la cuarta dimensión con todos los peligros que conlleva de quedarnos atorados, para llegar otra vez a la quinta dimensión y así, una y otra y otra y otra vez. Este es el proceso por el cual pasaron todos los guías espirituales, ¿sí? Hasta que consiguieron su iluminación. Así es que, pues los invito muy cordialmente a que sigan estudiando, a que sigan investigando, porque este tema no se acaba, no se acaba. El tema de la reencarnación. Así es que los invito muy cordialmente para que sigan estudiando, sigan investigando, sigan leyendo. No se arriesguen, no salgan de la casa. Ustedes son personas de tercera edad, ustedes no deben de salir de la casa, así es que quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa. Mi nombre es Genaro Rocha, les doy mi más profundo agradecimiento. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana con el tema, les digo qué tema es. Ay Dios. El tema de la siguiente semana, ¿cuáles son las actividades en la quinta dimensión? O sea, ahí vamos a ampliar más el conocimiento acerca de qué es lo que hacemos en la fuente de la contemplación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sale? Bueno, pues nos estamos viendo en la siguiente clase. Al ratón vaquero, nos vemos en biodescodificación o bioneuroemociones. ¿Sale? Gracias, hasta pronto.